Y bueno, es un gusto tener en los estudios a Guillermo Fossati, les decía, integrante de Alianza Nacional, asesor del doctor Jorge Larrañaga y además una vasta trayectoria, especialista en educación, a quien le damos la bienvenida, un gusto recibirlo. Y al diputado del Frente Amplio, José Maía, además profesor de historia, docente de historia, a quien le damos la bienvenida. Vamos a contarle a la teleaudiencia que esto surge a partir de un acontecimiento que ocurrió en el Palacio Legislativo cuando, por iniciativa de la Asamblea Técnico-Docente del Consejo de Formación en Educación, se hizo un encuentro para intercambiar, para debatir entre los actores sociales y los partidos políticos en clave electoral, evidentemente, y donde se habló de este tema, de la importancia de la formación docente, de la importancia de la titulación para los docentes, es decir, que aquellos docentes que son maestros, que son profesores, puedan hacer títulos de grado, tener título universitario. Eso abre muchas puertas. Sin embargo, es un tema que a nivel político todavía tiene problemas de consenso, todavía no se ha logrado ese consenso. Todos están de acuerdo en la importancia de la titulación de los docentes, de los maestros, pero no se ha logrado un acuerdo en lo que es la institucionalidad, la estructura que puede tener una universidad de la educación. Por eso nos pareció interesante la semana pasada invitar a la gente de la Asamblea Técnico-Docente y hoy a dos representantes del sistema político. El tema de la educación está en el debate de la campaña electoral y seguramente después de julio, cuando ya estén definidas las candidaturas, más aún. ¿Por qué la bancada de gobierno, el Frente Amplio, el gobierno, ha lanzado este proyecto de una universidad de la educación? Empecemos por allí. Porque entendemos que para mejorar la calidad de la educación es indispensable generar una universidad de la educación que genere simultáneamente docentes que sean universitarios, o sea, con título universitario y con formación universitaria. Para eso tenés que crear una universidad. De otra manera es imposible. Lo que sucede es que para crear una universidad supone crear un ente autónomo, precisa 3/5 de votos en el Senado y también la misma mayoría especial en diputados. La bancada del Frente Amplio por sí sola no lo tiene y requiere, para lograr de ese objetivo, que es un objetivo para nuestro punto de ver estratégico para el Uruguay, que otros partidos voten en esa iniciativa. Ya lo habíamos logrado con la UTEC, que hoy es uno de los ejemplos de mayor desarrollo del país digamos, hoy día, y lo votamos en el periodo pasado. Quedamos en media sanción también en el periodo pasado con la Universidad de la Educación. Faltaron los votos, en este caso de la oposición, para lograr la Universidad de la Educación. Creemos que hoy ya no tenemos excusa como sistema político para no hacerlo, porque a diferencia de la UTEC, que había que crearla de la nada, en el caso de la Universidad de la Educación tiene bases físicas, humanas y de trayectorias como para soñar y pensar que el Uruguay finalmente alcance. Y por eso el Frente Amplio ha puesto sobre el tapete nuevamente este asunto. Guillermo, por lo que pude escuchar en esta mesa que se armó con los partidos, se está de acuerdo en la titulación universitaria de los docentes. ¿Por qué en definitiva no hay acuerdo para conformar esta universidad de la educación? Bueno, bien decís, Ana María. Es decir, nosotros tenemos una característica que compartimos y es la importancia de jerarquizar al docente y avanzar hacia la titulación universitaria, es decir, el grado universitario para los docentes. Ese no es un punto de discusión. Es decir, consideramos concretamente que por razones históricas la educación a nivel de primaria, a nivel de secundaria, quedó separada de la universidad históricamente, ya desde 1935, ¿no? para dar un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, se han ido desarrollando toda una cantidad de institutos y centros de formación docente que están en todo el territorio nacional. Hay 33 centros que están en la órbita del Consejo de Formación en Educación, que es un consejo que se integra a la ANEP como un nuevo subsistema, y entendemos concretamente que lo deseable es, primero, entender que el propósito es válido. El propósito es avanzar hacia el grado universitario o hacia la consideración de título universitario de grado
para los docentes, pero en el marco de un sistema nacional de formación docente, donde la Universidad de la Educación no es la respuesta. Habría que haber, por otra parte, toda una cantidad de preguntas que están pendientes, cuyas respuestas no han estado claras por parte del gobierno en lo que significa la defensa del porqué y el para qué de un nuevo ente autónomo. Es decir, si querés, el cometido es válido, pero el camino que se está trazando para llegar a ese cometido no es necesariamente el deseable. Primeramente hay que mostrar varias cosas, hay que mostrar por qué se elige ese camino, de qué manera estaría funcionando, cómo integraría toda la formación docente que hoy existe en el país. Es en definitiva, tampoco se puede llegar al extremo de pensar que se cambiaría todo lo que está bajo la órbita del Consejo de Formación y Educación a un nuevo nombre que sería Universidad de la Educación. Hay un conjunto de exigencias, obviamente a nivel de lo que constituye el perfil curricular de un universitario, y eso implica simplemente que hay ajustes que se pueden hacer a la oferta educativa existente, a los efectos de complementarla en aquello que no tengan de ajuste en relación o en sintonía con lo que es el perfil universitario, y ese parece ser el camino, de forma tal de poder respetar dos características que son muy importantes: la descentralización territorial y la diversificación institucional. ¿Por qué una única institución, Universidad de la Educación, cogobernada? Para lo cual también habría que explicar un poquito los fundamentos que hacen pensar que el cogobierno tal cual, es decir, esto es una especie de actuar bajo un cogobierno a imagen y semejanza del cogobierno de la Universidad de la República, que responde a la Ley Orgánica de 1958. Podría pensarse por qué no otras formas de cogobierno. Mirando el mundo, estos aspectos del cogobierno actual han sido muy superados. Pensemos que la diversidad de opciones por las cuales se avanza a los efectos de dar título universitario de grado de los docentes. En primer lugar, bajo una lógica de sistema, veamos países concretos. Finlandia, por ejemplo. Finlandia en 1971 decidió transferir a las universidades toda la formación docente de primaria y secundaria, con lo cual directamente jerarquiza al docente. Y lo jerarquiza en la percepción de la gente, porque naturalmente ya salen con un título universitario al estar inmersos en una universidad concreta. Nosotros tenemos una oferta pública de la Universidad de la República y tenemos una oferta privada. Cuando hablamos de un sistema nacional de formación docente, público y privado, estamos con un criterio maximizador de los recursos existentes a los efectos de entender que se puede avanzar en buena dirección con el propósito de enriquecer a los docentes y de la mejor manera que lo entendemos factible, posible y realizable. ¿Es necesaria crear una nueva institucionalidad? ¿No se le puede pasar, por ejemplo, a la Universidad de la República el tema del título universitario para maestros y docentes y no crear una nueva estructura? Es un camino posible. En realidad, a ver, yo soy profesor de historia y si tú fueras, por ejemplo, profesora de educación física, tú podrías ser hoy egresada y licenciada y yo no. Y los dos somos docentes. Entonces, si se quiere, se puede. Acá el problema está centrado en el cogobierno. La oposición no vota la Universidad de la Educación porque el Frente Amplio le propuso un proyecto con autonomía y cogobierno, como tiene toda la Universidad del Uruguay, la Universidad de la República. Pero estamos dispuestos a ir a un camino de diálogo, como lo demostramos con la UTEC. Y le hemos propuesto una fórmula que tuviera componentes de la clásica autonomía y cogobierno de la universidad, más representación del Poder Ejecutivo. Eso es lo que gobierna hoy la UTEC y está funcionando con éxito en todo el país. Y además la diferencia es que tenemos una presencia en todo el país de servicios educativos terciarios a través de los institutos de formación docente, a través de magisterio, a través de los CERP, de la propia universidad. Entonces, lo que está faltando es la voluntad política para crear una universidad que puede ser parte de un sistema nacional, como es lógico, porque está la UTEC, porque está la universidad, porque hay otras ofertas. Entonces, si acá destrabamos, y eso se destraba solo con votos, es decir, levantando la mano en el Parlamento y diciendo, estoy dispuesto a ir a una fórmula que no sea la mía propia, pero que ponga por encima de mi visión sectorial o partidaria la del país en su conjunto. Y eso es lo que estamos promoviendo en esta etapa, porque no es, digamos, contradictorio promover una formación universitaria
con tener título universitario. Creemos que las dos cosas son posibles. Lo que hay que hacer un proceso de transición, de desarrollo, pero caminar hacia esa nueva institucionalidad. Ese es el camino que nosotros creemos. Estamos tendiendo la mano para generar una genuina negociación, pero hasta ahora el Senado de la República le ha negado los votos hasta incluso no generar, insisto, una clásica autonómico-gobierno. Una dirección como ya se votó en la UTEC. Y ese es el problema. ¿Considera, por un lado, que la Universidad de la República y este modelo de gestión, de autonómico-gobierno, está superado? ¿Debería modificarse? A la vez, ¿considera que la UTEC funciona, como dice la bancada de gobierno, que consideran que funciona bien? Y el problema efectivamente es que no se quiere una universidad que sea autónoma y cogobernada por docentes y estudiantes. No, yo considero que ese planteo que acaba de hacer Maía no es de recibo. Es decir, los puntos centrales no están en el cogobierno, siendo el cogobierno un problema y un tema a discutir. Hay que entender lo siguiente, si ya en la administración anterior, en el gobierno anterior, fracasó en el Senado y no tuvo los votos, ¿qué cambio se le hizo al proyecto de creación de la ley de la Universidad de la Educación para llevarlo ahora y pensar que ahora va a encontrar los votos en el Senado? Ese es el primer punto, porque hay un fracaso también por parte de quien propone si no hizo los ajustes necesarios para encontrar, porque pensar concretamente que el resto está claramente en contra y es politizar una situación que no debería llevarse a ese terreno. Tendría que tener la mira mucho más alta y entender la corresponsabilidad en todo esto. Es decir, y particularmente la primera responsabilidad obviamente surge por parte de quien propone. Si lo que propone está aferrado a un esquema rígido que no permite ni siquiera responder a las preguntas de toda naturaleza que se instalan acá, por tanto, los problemas son de otro orden. Cuando pensamos en un sistema nacional de formación docente público y privado, haciendo uso de todo lo que tenemos existente hoy, no estamos considerando que el cogobierno o la universidad única sea el camino. Estamos considerando que fracasa por el concepto de única, que no debería ser así. Creemos precisamente una diversificación institucional. Y fracasa por el concepto del cogobierno, en el entendido de que primero hay que demostrar, es decir, qué tipo de evaluación se ha hecho a los efectos de ver cómo ha funcionado el cogobierno de la UDELAR a lo largo del tiempo. ¿Hay chance y posibilidades de imaginar y concebir un proceso de toma de decisiones de cogobierno diferente? No lo plantea el gobierno. Por lo tanto, y ahí aparece Usted dice que ese cogobierno está en cuestión. El cogobierno está en cuestión tal cual como está, porque ¿qué es lo que hizo el Frente Amplio para poder lograr la aprobación de la Universidad Tecnológica? Lo que hizo concretamente es decir, bueno, vamos a un sistema de transición de gobierno, por el cual creamos un consejo administrativo, un consejo directivo de carácter transitorio de 4 años, que a los 36 meses tienen que convocar a elecciones a los efectos de avanzar hacia el primer gobierno, al primer cogobierno, es decir, a los integrantes del primer cogobierno, para lo cual, en realidad, la pregunta ¿es ese el esquema que buscan llevar ahora a la Universidad de la Educación? Y por lo tanto entender que lo que lograron con la Universidad Tecnológica es reproducible con la Universidad de la Educación. ¿Por qué? Es decir, a los 4 años pasás a tener una situación, porque si en definitiva ingresás en un camino que te va a conducir a la no jerarquización real y efectiva de los docentes en el marco de una formación universitaria, fracasás en el cometido central. Acá lo que no se puede hacer es perder de vista cuál es el cometido central y cuál es la mejor manera de hacerlo. Tenemos una cantidad de recursos existentes en este momento que permitirían fácilmente, con ajustes concretos para poder, como decía hace un rato, llevar las propuestas educativas y la oferta educativa existente en estos 33 centros que están en la órbita del Consejo de Formación y Educación hacia un grado universitario, para lo cual habrá que hacer varias cosas. Habrá que pensar incluso en un sistema de reválidas por competencia notoria y por credenciales acumuladas para tener las primeras, aquellos que eventualmente... El reconocimiento profesional a los docentes y el reconocimiento académico, porque hay 2 formas de reconocimiento.
reconocimiento profesional cuando existen todas las condiciones para entender que no tienen título universitario de grado, pero que merecerían el título universitario de grado. Ahí aparece la reválida por competencia notoria y por evidencias credenciales acumuladas. Y el reconocimiento académico para aquellos que efectivamente tienen mucho recorrido hecho y lo que necesitan es complementar lo que les falte para lograr un grado universitario. Maía, es algo de lo que plantearon aquí cuando vinieron la consejera Rosana Cortazo y también Mónica Suárez, es que se daba una situación de inequidad, de injusticia, en la que aquellos que estudiaban en las universidades privadas tenían podían lograr un título universitario, mientras que en el sector público no. Entonces, quien puede pagar logra un título universitario y quien no puede pagar no lo logra. Esa situación de inequidad es efectivamente así. Es tal cual. Ese es el problema, ese es uno de los problemas. Si tú vas a una universidad privada y tu papá y tu mamá te pueden pagar, podés ser un licenciado, profesor, licenciado, maestro, es decir, ser docente con título universitario. ¿Para ser maestro o docente de historia? De historia, de lo que fuera. Entonces, eso no sucede con la universidad pública y a mí lo que me queda claro es que la oposición no quiere que los docentes tengan título y formación universitaria. Esa es la conclusión que yo saco, porque esto se soluciona de manera muy simple. Primero, tenés un proyecto de ley, cumple el Frente Amplio, la iniciativa es ser propositivo. Con un proyecto de ley tiene 50 votos en diputados, no tiene la mayoría propia que la Constitución exige. Bueno, vamos con autonomía y cogobierno. Vamos con nuestro proyecto y cuando no tenemos los votos vamos a una negociación, a búsqueda de un acuerdo. ¿Qué produjo eso? Produjo la UTEC, que es una combinación, insisto, de representación del Poder Ejecutivo con autonomía y cogobierno. Sobre este escenario, no hay una iniciativa concreta que me digan, bueno, no querés esta con estas proporciones, busquemos otra salida. Entonces, es más claro decir, no tenemos esta intención, no queremos esto y somos más transparentes, más claros en los conceptos, porque bueno, hay una cantidad de aspectos que decía el profesor Fossati, que yo estoy de acuerdo en el sentido de que la formación tiene que tener determinadas características para que no sea solo un título, sino que sea de contenido y formación universitaria, por ejemplo, con la investigación, y eso es un dato de la realidad. Pero ahora, esto solo se arregla desde el punto de vista de la creación de un ente autónomo con los votos en el Parlamento. Y los compromisos tienen que tener consecuencia concreta en apoyo o no apoyo un proyecto de ley o tengo esta modificación concreta que nos dé un sistema público universitario de formación docente. Y eso no lo tenemos sin proyecto de ley. Y estamos empantanados. ¿Por qué? Porque el tema del cogobierno es lo que hasta ahora ha frenado la oposición. Le hemos propuesto una alternativa que nos permita a todos bajarnos de nuestras posiciones originales y hasta ahora no hemos logrado o no hemos tenido éxito. ¿El problema sigue siendo la gobernanza en definitiva? No, pero digo, el planteo que se está llevando adelante es como que yo afirmara que el gobierno lo que quiere es crear la Universidad de la Educación, pero no quiere una formación docente de nivel universitario. Repito, hay que mirar este tema con altura. El punto en cuestión, yo no he encontrado todavía los argumentos de defensa concretamente de la creación de la ley de la Universidad de la Educación. Es como decir, quiero esto, me aferro a esto y no doy tampoco mayor explicación de por qué entiendo que es el mejor camino. Y las otras alternativas posibles en el marco de un sistema nacional de formación docente, como estoy planteando, no son los caminos a recorrer y seguir. Ese es el verdadero punto. ¿Por qué la creación de un nuevo ente autónomo tiene que ser el camino para efectivamente lograr lo que se quiere lograr? Es decir, pensar concretamente que es un problema de la gobernanza es, en primer lugar, decir, bueno, y por otra parte, las potestades que le están asignando en esta ley a una Universidad de la Educación que ni siquiera todavía logró la posición de mostrar que efectivamente es de jerarquía. Por ejemplo, todas las reválidas de títulos universitarios de las instituciones existentes que están prestando, sean de carácter universitario o terciarias, más las internacionales, queda en manos
de esta Universidad de la Educación que ni siquiera sabemos cuál sería la jerarquía que podría conquistar. O sea, es como darle una potestad antes de que efectivamente haya logrado la jerarquía como para imaginar que pueda tenerla. Por otra parte, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién la va a evaluar ella misma? ¿Por qué no entender concretamente que en el marco y la lógica de un sistema nacional bien llevado estás logrando el cometido que querés, que es jerarquizar a los docentes y darle la formación universitaria de grado? 30 segundos para responder. ¿Por qué una universidad de la educación y no un sistema nacional de formación docente? Yo creo que no es una cuestión opuesta. En realidad, creo que haberlo respondido. Lo que nos parece a nosotros es que había dos caminos. Tú lo planteaste en una pregunta. O se pasa todo lo que es la formación docente a la universidad y dentro de la universidad se crea la facultad de la investigación y la docencia, por decir algo, o se crea un ente autónomo que sea el que desde el punto de vista constitucional pueda dar títulos universitarios, formación universitaria. Ese para nosotros es el camino, porque hoy si tú te vas a España y saliste del IPA, de Magisterio, del INET o del SERP, no podés revalidar tu título. Y eso es un dato de la realidad. Y si sos privado, sí. Pero eso supone hacer ajustes a lo que ya existe, estos 33 centros de formación, estos institutos de formación en educación, que están bajo la órbita del Consejo de Formación en Educación, para que tengan los ajustes necesarios para que efectivamente logren la titulación de grado universitario. No es necesario crear un nuevo ente autónomo que pretenda agruparlos, que entre otras cosas traiciona también estos aspectos de diversificación institucional y de descentralización territorial. Ya tenemos en todo el territorio nacional a estos centros, a estos institutos de formación docente formando. Hay que hacer los ajustes y los cambios y potenciarlos en lo necesario para que efectivamente alcancen la titulación de grado universitario. En el marco de un sistema, ¿por qué? Para maximizar con criterio de eficiencia los recursos que la sociedad tiene para lograr el cometido de una mejor formación docente. Ese es el camino. Tendrían que demostrar que este camino no tiene las ventajas que podría tener, o dicho de otra manera, mostrar que una universidad de la educación tal cual está conceptualmente concebida y operativamente concebida es el camino. Caso contrario parece más la defensa de un capricho que la defensa de algo con fundamento. Gracias a ambos por haber venido. Yo sé que es un tema muy vasto, que podemos seguir mucho más, pero bueno, es una forma de empezar. Gracias a ambos por haber estado. Ha sido un gusto.